Hace unos años, no pocos fotógrafos decían que las cámaras mirrorless que algunos usábamos ya por aquel entonces no eran serias y que difícilmente un profesional usaría algún día una sin espejo para trabajos profesionales. A día de hoy creo que con los teléfonos móviles está pasando más o menos lo mismo. No son pocos los que desacreditan el trabajo que se puede hacer con un smartphone. Y sí, es cierto que a día de hoy un teléfono móvil aún está lejos realmente de la calidad que se puede conseguir con una cámara reflex o mirrorless, pero ojo que si sabemos algo de fotografía y tenemos un terminal de alta gama, que son los que suelen montar normalmente mejores sensores y los accesorios adecuados, os aseguro que podéis obtener resultados mucho mejores que otras personas con cámaras de objetivos intercambiables que realmente no tengan mucha idea de lo que están haciendo. Vamos, el típico y manido no es la flecha sino el indio. Desde el año pasado vengo compartiendo con vosotros una serie de vídeos dedicados a fotografía móvil, en mi caso con el Samsung S23 Ultra y desde hace unos meses con el S24, pero pese a ello la mayor parte de las cosas que aquí os comento son extrapolables a cualquier terminal, ya que son conceptos fotográficos que podréis poner en práctica con cualquier dispositivo que tengáis a mano, siempre eso sí que uséis alguna aplicación que os permita tener controles manuales para poder trabajar con la cámara con control total. En fin, que en el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros cómo hice algunas fotografías recientemente en el Algarve con el S24 Ultra y los filtros neutros de Freewell, para que veáis cómo de forma muy sencilla podemos conseguir imágenes que hasta hace poco creo que eran impensables con un teléfono móvil. Y por supuesto, si este vídeo os gusta, pues os recomiendo, por supuesto, que además de suscribiros ya mismo para apoyar este contenido y que siga subiendo el canal, pues que echéis un ojo a la descripción del vídeo, donde también os dejo siempre enlaces y vídeos que os pueden ser de interés. Bien, como os decía, además de los filtros neutros, es recomendable usar controles manuales y por supuesto el formato RAW, que nos va a permitir tener la máxima calidad y luego poder editar la foto con cierto margen en un programa como Lightroom Mobile o Snapseed. En el caso de Samsung, yo utilizo el Expert RAW, que genera archivos DNG de 16 bits con bastante margen en la edición posterior para jugar con la exposición y el color. Y si no sabéis usar el Expert RAW, aquí arriba en la tarjetita os dejo el enlace al tutorial paso a paso que os grabé el año pasado con la explicación de todas las opciones. Y dicho todo esto, vamos con el primer ejemplo, una fotografía que estáis viendo ahora mismo con un procesado básico realizada en Carboeiro en el Algarve portugués. Para esta imagen seleccioné la lente principal, que es la que más calidad tiene en el S24 Ultra, con una focal equivalente de 23 milímetros, escogiendo la opción de 50 megapíxeles y por supuesto el formato RAW ya configurado en las opciones. Mi idea era hacer una larga exposición de 30 segundos y de esa forma dejar el agua completamente sedosa, para lo cual el primer paso es evidentemente realizar el enfoque antes de poner los filtros neutros, momento en el cual pues toda la imagen se pone muy oscura, muy negra y al terminal le puede resultar completamente imposible o al menos muy difícil enfocar. Así que lo que hago yo es pulsar en el botón auto, en ese momento el teléfono enfoca de forma automática y de nuevo pulso ese mismo botón auto para conmutar el enfoque a manual y de esa forma pues yo ya sé, ya estoy seguro que ponga el filtro que ponga, el enfoque va a ser siempre correcto y no se va a mover. Una vez hecho esto y teniendo activa la medición matricial, que es la que hace un cálculo de las luces y sombras de toda la escena de forma conjunta, simplemente tengo que fijarme en el valor EV, es decir, la compensación de la exposición, para intentar mantenerla como mucho generalmente en 0,0. Esto puede variar, pero aproximadamente no os recomiendo pasar de 0,0 y yo de hecho suelo moverme en valores de menos 0,7. En primer lugar puse el filtro de Freewell de 10 pasos, lo cual únicamente me permitía llegar hasta una exposición de 4 segundos, en la cual ya me arriesgaba posiblemente a tener algunas luces quemadas porque, como podéis observar, la exposición, el EV, se iba a más 0,3. Así pues, añadí otro filtro, en este caso el ND32, y con este ya sí que podía llegar hasta los 30 segundos de exposición, pero la imagen posiblemente quedaría algo oscura, EV menos 1.7, pese a que subía el ISO un poco hasta ISO 100.
Así pues, sustituí el ND32 por un ND8, momento en el cual ya sí que obtenía un EV de -0.7 y esto dio la foto que tenéis en pantalla, imagen de 30 segundos con un teléfono móvil en pleno atardecer y en una sola toma. Y por cierto que también aproveché a hacer la misma foto pero con la lente de 18 mm Sherpa del sistema Freewell. En este caso no utilicé filtros neutros, pero sí que obtuve un encuadre más amplio. Y si queréis ver la que hice con mi Sony Alpha A7C y la lente ultra gran angular de 9 mm, pues aquí tenéis uno de los RAW. Y con esto pasamos al segundo ejemplo, en la playa de la Marina, donde está el famoso corazón del Algarve. En este caso, una vez realizado el enfoque, de nuevo lo primero, puse el filtro de 10 pasos, lo cual me daba una exposición máxima otra vez de 4 segundos. Una vez añadí el filtro ND8, pude llegar hasta los 30 segundos, de nuevo con una exposición controlada. Y turno ahora del Arco de Abandeira, que es otra localización que está muy cerca del corazón del Algarve que acabamos de ver. En este caso la cosa fue bastante complicada porque había un auténtico temporal de lluvia y de viento, así que yo no daba abasto con una mano intentando asegurar que el trípode estuviese fijado contra el suelo y no saliera volando, y con la otra con un trapo limpiando los filtros porque no dejaba de llover. Así que, bueno, en este caso hice una primera fotografía cuando el cielo estaba más dramático, usé el ND1000 y el ND16. La foto en este caso no tiene mucho detalle, pero esto no es por el apilado de dos filtros, sino porque el ND1000 estaba algo empañado o sucio. Es una lástima, pero como digo, era un momento muy complicado y no daba abasto ya a limpiar lo que era con el trapo los filtros, así que esto puede pasar, que te quede algún berrete y la imagen salga pues con menos detalle. Como aparte del móvil, tampoco me voy a olvidar evidentemente de hacer fotos con mi Sony A7C, que es de hecho mi cámara principal, pues también hice estas otras fotografías que como comparación os pongo en pantalla. Esta con una lente angular extrema de 9 mm en full frame y esta otra con un 15 mm. Y si queréis ver el análisis de esa sesión, pronto podréis verlo en cuanto esté disponible, os lo pondré en un vídeo aquí en la tarjetita. Pero volviendo al teléfono móvil, una vez acabó el atardecer, decidí hacer otras fotografías similares a las de la Sony, con el agua menos sedosa, en las que igualmente se observará el movimiento de las olas. En este caso, pues había que recurrir a exposiciones más cortas de alrededor de un segundo. Estas fotos no son difíciles, tan solo tienes que fijarte en mantener una exposición equilibrada, siguiendo al fin y al cabo el mismo proceso que acabamos de ver con las imágenes anteriores y jugando con las olas a medida que van entrando una vez que ya has decidido la velocidad que mejor puede funcionar en esa escena. En este momento yo usé un ND64 de Freewell que combiné a su vez con los ND, ojo, digitales del Expert RAW, exactamente con un ND16, de esa forma podía alcanzar una velocidad de un segundo de exposición. Esta decisión la tomé porque con el ND64 a secas no podía llegar al segundo de exposición y si ponía el ND1000 había ya muy poca luz y la exposición se prolongaba demasiado. Así que como os dije hace poco, los filtros digitales del Expert RAW tienen por sí solos una utilidad limitada, pero eso sí, combinándolos con otros físicos que podamos tener puede permitirnos superar más de una situación que sea problemática. Y finalmente quiero poneros otro ejemplo de otra fotografía que hice en el Algarve, en este caso en la famosa Ponta da Piedade, que se encuentra en Lagos. Como en el caso anterior, una vez realizado el enfoque, que es lo primero que hago siempre que voy a añadir filtros, y cambiado a manual, simplemente cosa de seleccionar el filtro que mejor cuadrara con la exposición a utilizar. Yo escogí hacer fotos de medio segundo de exposición y el filtro de Freewell fue el ND64. Entre las fotos que conseguí están las que veis en pantalla ahora mismo. Ya cuál os puede gustar más es cosa subjetiva, unos preferirán una u otra. Y de nuevo, como comparación, os pongo la que realicé también en ese mismo lugar con la Sony Alpha 7C1 y de nuevo con el ultra gran angular de 9 mm en full frame. En fin, que como habéis visto, pese a que el teléfono móvil aún es evidentemente una herramienta fotográfica que tiene sus limitaciones, sobre todo, está claro, para fotografía nocturna, creo que sería un error realmente desacreditarlos, ya que con ellos
podemos conseguir sin ninguna duda imágenes de mucha calidad, especialmente en horas diurnas, incluso largas exposiciones apilando filtros como acabáis de ver, o esas otras que en su momento ya os compartí que también hice con el S23 Ultra en el Valle de Ordesa, en otoño. Así que para mí el móvil se ha convertido ya hace tiempo, de hecho, en una herramienta más de mi trabajo, en la que de verdad confío, y no solo para hacer fotos, ya que al fin y al cabo es una cámara que siempre va en mi bolsillo, sino muy a menudo para vídeo, ya que muchos, pero os aseguro que muchos de los recursos que yo grabo, el B-roll que hago para mis vídeos de YouTube, están capturados directamente con el teléfono móvil, que graba con una calidad y una estabilización brutal y que viene increíblemente bien tenerlo siempre en el bolsillo sin más complicaciones. Pues nada más, con esto llegamos al final del vídeo. Acordaos de revisar la descripción, que ahí os dejaré, como siempre, enlaces a otros anteriores o futuros que os pueden resultar de interés, además de alguno que muy posiblemente os aparezca por aquí ahora mismo en pantalla. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado de utilidad, no olvidéis suscribiros, que es gratis, y solo con eso me ayudáis un montón para que así pueda seguir creciendo y seguir grabando este material en el canal. Dejaos también un fuerte like, un comentario y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.